Ves Televisión. Amigos y amigas, estamos en nuestro segmento de la cultura. Leonel Sánchez Salazar nos acompaña precisamente para hablarnos acerca de la edición de su última obra, Cosanga Píllaro, presentada hace algunos días ya en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Leonel. Gracias. Coméntenos las incidencias que tiene y en especial la temática de Cosanga Píllaro. Cosanga Píllaro, nuestra memoria perdida, es una forma de recuperar nuestro pasado histórico. Me refiero en recuperar para que Píllaro conozca sus orígenes, conozca sus raíces. Píllaro es un asentamiento precolombino, según cronistas de Indias. Ya Píllaro ya existía, en el Peñol de Píllaro ya se da los primeros enfrentamientos entre Benalcázar y Rumiñahui, para la conquista del Reino de Quito. Eso nos llevó a desentrañar, a descubrir en el suelo pillareño toda esta cerámica, de estas arqueologías que se han encontrado o que estuvieron por muchos años, que más de 500 años guardadas bajo las entrañas de la tierra. El padre Pedro Porras, de 1975, él ya hace un descubrimiento sobre esta cerámica, sobre esta cultura propia y característica y que la diferencia de las otras culturas del Ecuador. Es por eso que aquí ha nacido, quizás para muchísimos pillareños, entre esos me incluyo yo, el desconocimiento que había sobre este tipo de arte, de orfebres, de alfareros que practicaban también este tipo de cerámica en Píllaro. Estamos hablando de alrededor de unos 1400 años. Aquí Pedro Porras y muchos arqueólogos, historiadores, entre esos Jacinto Gijón y Camaño, llamó a esta cultura panzaleo. Pero Pedro Porras dice que el origen de esta cultura viene del oriente, de Cosanga, de las orillas del río Cosanga, que cruzaron las yungas, como lo llamaban, al oriente para asentarse en las partes andinas, evitando las enfermedades que diezmaban a la gente. Entonces ellos se asentaron en esta parte del sector de Tungipamba, que está descifrándole en las lenguas milenarias. Tungipamba quiere decir el lugar donde se coge la cerámica. Bueno, Cosanga Píllaro es una obra que reseña la alfarería principalmente. Sí, netamente he buscado en alfarería y la investigación se le realizó en alrededor de 10 museos, los más importantes del Ecuador y de colecciones privadas, donde hemos visto que hay esta cerámica. En sí no tienen ellos un sustento histórico, o sea, no hay una documentación que diga esto vino de tal parte, pero por las características que tiene este tipo de cerámica, de este tipo de arqueología, tiene un color rojizo, una mica que es del material con el que está formado y es una que le da una textura muy fina, parecida a la porcelana y que se le conoce como cáscara de huevo. ¿Qué tiempo tiene usted en esta investigación? Conocemos que también tiene un precedente en el 2011 con otra obra, ¿no? Sí, en el 2011 se realizó el libro El Ayer de Píllaro, netamente fotografías de lo que era la ciudad, de lo que era el pueblo, lo que eran sus gentes, sus habitantes, hasta que se destruye en el terremoto de 1949. Ese libro formó parte de la colección Imágenes del Ecuador del siglo XX. Y en cambio es arqueología, cerámicas, todos estos libros, este libro está dedicado a un lector que no es profesional en arqueología, tiene un lenguaje sencillo, las imágenes están más ilustrativas y hacemos un recuento muy rápido. Esto es para educar a los de Píllaro, educar a la gente sobre esta cerámica para que pueda identificarlo, para que pueda diferenciarlo de las otras del Ecuador. Hay que destacar también, Leonel, el conocimiento que la gente tiene sobre Píllaro, ¿no? Quizás el imaginario lo conoce a Píllaro por los diablos, quizás por la tierra también de Rumiñahui. Sí. ¿Qué de verdad tiene eso? ¿De dónde vienen también los diablos? ¿Cómo es la cosa? Como indiqué al inicio, Píllaro es la tierra de Rumiñahui. Hay registros. La provincia de Tungurahua, hay que aclarar sí, eso, ¿no? Porque también la gente de acá quizás claro, no conoce eso. Claro, Píllaro está entre Salcedo y Ambato. Píllaro es la tierra de los Atis, es la tierra de Rumiñahui, de Pillaguazo, de la princesa Trasanguil. Entonces ya podemos encontrar en cronistas de Indias que ya mencionan a Rumiñahui peleando en su tierra,
Y desde ahí se presume, asumimos que Rumiñahui, su origen está ahí. Hay muchos historiadores que Pero buscan, no es confirmado, ¿no? Quizás. pero tampoco es lo contrario. Pero nosotros como pillareños decimos es la tierra de Rumiñahui, se sabe que Rumiñahui luchó ahí en defensa del reino de Quito. Píllaro también tenemos muchos personajes, tenemos heroínas, hablemos de Manuela Jiménez, Rosa Robalino, Gertrudis de Esparza, que se tiene entendido que lucharon por la guerra de la independencia, vamos a los 200 años, entonces son parte de decoratoria como estas heroínas. Píllaro en sí, su tierra productiva, su ganadería, la tierra de pajonales, de toros bravos, del agua, donde dicen que nace el agua, para muchos dicen que ahí en Píllaro nace el agua. Entonces, y ahora con nuestra fiesta actual, que es la Marca Diablos para Píllaro, la Diablada, mal dicho Diablada porque son los diablos de Píllaro, una fiesta que se celebra del 1 al 6 de enero y que tiene que ver con el folclore, la artesanía de todos quienes elaboran estas caretas. Con el turismo más, ¿no es Sí, cierto? se volvió turística, a veces el espacio de Píllaro queda pequeño para el tipo de celebración. Muy concurrida, es muy conocida, a la gente le gusta, le llama mucho más la atención las máscaras. Y la forma de bailar, todos se contagian, la banda de pueblo, entonces la música nacional, entonces podemos ver ahí niños que con el mayor orgullo bailan su música nacional. Bueno, en esta búsqueda también de identidad que, dicho sea de paso, cae muy bien este Cosanga Píllaro, ¿no? Relevamos también el ámbito personal de los escritores, de los artistas. Queremos conocer un poco sobre su faceta personal, Leonel. Yo nací en Píllaro, yo estudié en la Escuela Mariscal Sucre, la escuela, el Colegio Jorge Álvarez de allá, de ahí vine a estudiar aquí en Quito y al radicarme acá ya nos quedamos ya juramos la bandera de Quito, pero no nos olvidamos de la tierra siempre está ahí, siempre nos llama cuestiones de trabajo, de obligaciones personales, hace que no estemos en el día a día, pero estamos pendientes de todo lo que pasa y todo lo que hace. En este momento yo trabajo en la biblioteca, soy el curador de la biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio, o que ahora es del Museo Nacional del Ecuador. Antes era la biblioteca del Banco Central, o también se le conocía como el Fondo Gijón, es uno de los mejores acervos bibliográficos de América Latina. Toda esa parte me ha llevado, me ha permitido. Usted también, ¿no? Sí. Entonces eso ha permitido que puede que tenga el acceso a este tipo de bienes, a este tipo de documentación, nos permiten escribir la nueva y verdadera historia de Píllaro. Porque el trabajo más que tenemos es de Coba Robalino de 1929, la monografía del Cantón Píllaro. Hay otros libros que han salido muy buenos, pero en sí uno que se dedique exclusivamente a esta parte de la arqueología, no. O sea, estamos redescubriendo esa parte de la historia que la hemos dejado olvidado. No es que no haya existido, la hemos olvidado, la hemos dejado en el cajón. Estamos sacando a la luz las nuevas generaciones. Ahí está la parte que ellos necesiten para redescubrir el vasto misterio y los tesoros que guarda Píllaro en sus entrañas. Bueno, y las facetas de Leonel también no se limitan a el tema investigativo, sino también a la música y, cómo no, a la fotografía. Este Cosanga Píllaro que nos presenta contiene valiosas e innumerables, una colección importante también de fotografía, ¿no? De todas estas piezas arqueológicas. Sí, he podido recopilar imágenes de esta arqueología que, como digo, encontramos en varios museos del Ecuador. También tengo una colección de fotografías antiguas de Píllaro. Como indicó, mi padre era fotógrafo, Carlos Sánchez Borja, y mi tío Nicolás eran los primeros fotógrafos en Píllaro. Eso permitió de que yo siempre esté con una cámara, de que siempre tenga alrededor mío, siempre hubo un laboratorio fotográfico. Entonces eso permitió armar y recopilar un archivo fotográfico en lo que a la ciudad se refiere. Inclusive tengo una imagen de Píllaro de 1852, es un grabado donde se ve la plaza central de Píllaro. Llegó a mis manos de manera fortuita. Tengo los primeros registros de diablos, hablemos de los años 30, de la Legión. La iglesia principal de Píllaro que había, el parque. En los años 30 ya había diablos. La Legión, la Legión.
La Legión, que es una parte de... Eran los que se disfrazaban, que tienen que ver con los personajes de la Divina Comedia. La Legión, muchos también afirman de que ahí pudo haber nacido un diablo, porque se lo ven en algunas partes de esto de los diablos. También he hecho una recopilación de música de Píllaro, de todas las canciones de artistas que han escrito a Píllaro, que le han cantado a Píllaro, que han grabado un disco a Píllaro y que han compuesto música de Píllaro. Estamos hablando también de familia de artistas, ¿no? Sí, Si destaquemos eso también, ¿no? claro, mis padres, mis tíos, aparte de fotógrafos, eran pintores, buenos deportistas, agrimensores. Ellos también le cantaron a Píllaro, grabaron un disco en los años 80 con la canción Mi Píllaro y Ritmi Guarmi. Mi Píllaro es la letra de mi tío Luis Victoriano Sánchez. Él es durandeño, pillareño, pero vivió en Durán. Él escribió el himno a Durán, el himno a Yaguachi. El Centro Cultural de Durán tiene el nombre de Luis Sánchez Borja. O sea, hemos estado en esa parte músico. No toco la guitarra yo, pero sí sé cantar. Bueno, todo eso ha confluido en la emisión de esta obra, que también por el contenido y por las fotografías podemos llamarlo también como una obra de arte. Sí, y hablemos en la parte de escritura. Creo que me estoy olvidando del patriarca de nuestra familia, Zenobio Sánchez. Él siempre hemos visto con sus ideas, sus historias. Lastimosamente su enfermedad no le permite de que pueda ver este trabajo que en las generaciones que él dejó, que él nos enseñó, que nos ha dejado este legado. Bueno, lo veo emocionado a Leonel. Sin embargo, también hay una proyección en referencia a las obras e investigaciones de Leonel Sánchez. Sí, nos encontramos ya, el trabajo ya está hecho, ya está terminado. El libro se llama, hemos puesto provisionalmente imágenes de una tierra que tembló a 70 años del terremoto del 5 de agosto de 1949, que destruyó en sí a la provincia de Tungurahua. El terremoto afectó, hay alrededor de 6.000 muertos en la provincia. La mayoría donde se encontró el epicentro fue en Chacauco, en Pelileo, entonces afectó a todos, desapareció del mapa Pelileo. Por eso podemos encontrar de Pelileo Grande, que donde eran las ruinas de la antigua ciudad. Ahí nace la canción Píllaro Viejo, El Altivo Ambateño, Pelileo Inmortal, que son canciones que nacieron nacieron justo con esto de la tragedia. Nostalgia, ¿no? Sí, a la nostalgia. Y veamos que es la fiesta de la fruta que se celebra en Ambato es a raíz de este acontecimiento nefasto que azotó a la provincia y la destruyó completamente. Es por eso que son ciudades relativamente nuevas. En toda esta investigación, que tiene alrededor de 110 páginas, igual con fotografías inéditas de colecciones particulares o otras que han estado guardadas en los cajones y no han salido a la luz, o las que ya mucha gente las ha visto, pero están editadas en un libro que corresponde a toda la provincia de Tungurahua. La proyección de Leonel es rescatar todo ese tipo de manifestaciones y quizás personajes. Sí, tenemos muchísimos personajes que habría que se los tienen en lista, no hay que dejarlo. La edición del libro El Ayer de Píllaro, que es desde principios del siglo hasta el año 49, hasta el 55 más o menos, que es con lo que se destruye con las primeras construcciones del Píllaro Nuevo. Pero hay una segunda edición donde ya se está armando, se está recopilando el material, pero en cambio será la otra parte hasta el año 2000. Con la nueva gente, las nuevas generaciones, los nuevos personajes, la gente importante de Píllaro, quienes le han dado lustre y luz a esta ciudad del frío y de los pajonales. Esta ciudad del frío y los pajonales, ¿hacia dónde se proyecta? Estamos hablando de ya nuevas generaciones. ¿Cómo lo mira usted actualmente a la ciudad de Píllaro? Cuando yo viví en Píllaro hace 30 años teníamos alrededor de, no me equivoco, 20.000 habitantes, hoy está sobre los 60.000. Una ciudad ya es completamente una ciudad grande, ya no hemos perdido quizá la parte de la vecindad que se tenía antes. Hoy ya es una ciudad, es muy comercial Píllaro, toda esa parte nos lleva a los cambios y hay que buscar, las autoridades tienen que buscar por esa parte, porque ya no éramos los poquitos de antes, ahora es una verdadera ciudad y hay que buscarlo hacia un futuro. No hay que desaprovechar esa oportunidad que tienen las autoridades para buscar el adelanto de este pueblo, que tiene su historia y su tradición.
Retomamos el tema Cosanga Píllaro, esta obra de Leonel Sánchez en esta recta final, para destacar sobre el tema logístico, sobre cómo está estructurada la obra y sobre dónde puede la gente también conseguirla. Claro, como la obra está estructurada en base a 3 procesos históricos. Vamos a hablar sobre Luciano Andrade Marín, que él hace en su investigación sobre el viaje a las misteriosas montañas de Yanganati. Él ya encuentran este tipo de arqueología, este tipo de cerámica en Píllaro, y él dice que donde se va, donde se camina, donde se pisa, hay arqueología. O sea, él es el que hace ya un primer referente y le da un poco de importancia a este tipo de cerámica. Jacinto Gijón, que es uno de los primeros arqueólogos del Ecuador, discípulo de González Suárez, él también ya se topa con este tipo de arqueología de la que él denomina panzaleo. Y con el padre Porras, que les llama Cosanga, ¿no? Entonces él dice que la arqueología que se encuentra en la zona central del país, hablemos Cotopaxi, Tungurahua, hasta Patate, debe llamarse Cosanga Píllaro. Él hace una descripción de esa parte. Entonces, lo que este libro contiene es una recopilación de imágenes de lo que se encuentran en los museos, donde podemos ver un análisis, podemos ver estas imágenes, estas figuras muy características de Cosanga, el pintado, las caritas de pájaros que tienen, las ollas globulares que son. Y cabe señalar para gente que en esa parte no conocen de la arqueología, eran ofrendas funerarias. Esto se les entregué. No sabemos si fueron de uso, pero la mayoría son ceremoniales, eran propiamente característicos. Entonces, viene del Oriente. Hemos encontrado también este tipo de arqueología en Cumbayá, en Cotocollao, en el norte, en Cochasquí, en San Gabriel, que antes se le llamaba Tusa. Y nosotros podemos hablar ahí de toponimias, de antroponimias, donde Píllaro también tiene Montuctusa, Tilitusa y Saquitusa, que son poblados de Píllaro. Entonces podemos ver que había una relación que puede haber sido comercial. Y un vínculo bastante importante con la Amazonía, ¿no? Sí, netamente la forma de llegar a la Amazonía por Pisayambo, aunque es más lejano, pero dicen que es menos agreste que entrar por el Triunfo o entrar por Salcedo, pero es que es más lejos, pero dicen que es más fácil. No he llegado a esas partes, no podría corroborar si es verdad, pero se tiene entendido que es más fácil llegar por Pisayambo hacia partes del oriente. En torno al auspicio, ¿cómo fue editado esto? ¿Los derechos son exclusivos de...? Sí, sí ha habido el apoyo de muchas personas, de pillareños que llaman a su tierra y que ven que este tipo de proyectos son los que perduran. La Casa de la Cultura, que es con la que se hizo la impresión de esta edición, y yo creo que tengo los derechos del libro. No es un libro de colección, no se ha editado muchos libros, el tiraje es corto para un tipo de este libro. Estamos hablando de una edición de lujo, entonces... Exactamente, sí, exactamente, es una edición de lujo, porque es un tema bastante complejo, es un tema dedicado a la gente de Píllaro, a la gente que ama la arqueología, a la que quiere conocer la arqueología, a estudiantes de arqueología, a los estudiantes que siguen la línea del padre Porras. Entonces aquí podemos encontrar una gran variedad de cerámica para poder identificar las características que tienen. Vamos culminando esta entrevista. Leonel, le agradecemos por esa presencia y cuál es el mensaje que usted da a las futuras generaciones, en especial a las que salieron de su terruño, ¿no? Conocemos que aquí, por ejemplo, en la capital hay bastantes pillareños que quizás un poco se están olvidando de sus raíces, y qué bien que haya existido esa disposición para la creación de esta obra para que se recupere ese tipo de manifestaciones. Claro, yo pienso que el mensaje es para todos los pillareños es que tenemos el material necesario para escribir la nueva y verdadera historia que Píllaro espera, y al mismo tiempo construir el Píllaro que su historia reclama. Que no solo es de diablos, ¿no? No solo es diablos, tenemos danzantes, tenemos huacos, tenemos monos, tenemos un pasado histórico riquísimo. Riquísimo, ¿no? Y con esta alfarería, sin lugar a dudas, pues estamos hablando de una
tradición de miles de años, ¿no? Sí, con esto, o sea, si queremos hablar y sentirnos orgullosos de Rumiñahui, pues hay que empezar por esto. Aquí es la tierra de él vivió esto, él compartió estas cosas. Hasta la llegada de los españoles, él luchó por eso. Él cuidaba la tierra de sus antepasados, Rumiñahui cuidaba con sus leyes, él cuidó la tierra de sus ancestros para que no sean arrebatados. ¿Por qué fue importante esa figura de Rumiñahui para las generaciones? Se lo conoce al Rumiñahui como uno de los primeros héroes de la resistencia indígena. Rumiñahui, de acuerdo a su ley, de acuerdo a su régimen, a lo que ellos vivían, no es como muchos historiadores lo dicen que fue malo, que mató a las vírgenes del sol y a los hijos de Atahualpa. No, no fue así. Rumiñahui tenía que proteger a los herederos de Atahualpa, porque había que buscar en algún momento ascender a esta parte del trono, recuperar el gobierno del Inca. Había que cuidar el mal, que se tiene conocimiento que Rumiñahui fue la única persona que guardó la momia de Atahualpa. Bueno, pero estamos hablando de situaciones ya incaicas, ¿no? Sí. Preincaicas, ¿cuáles hay que destacar un poco? Claro, los incas llegaron y estuvieron muy poco tiempo, alrededor de unos 50 años aquí en lo que corresponde a Quito, o la Real Audiencia de Quito, como se le conocía anteriormente. Pero Preincaicas, Cosanga, ¿no? no, Cosanga se acaba en esa transición, a la llegada de los españoles. Entonces, llegan los españoles, no hubo mucho tiempo, entonces hay una mezcla entre al final lo incaico, porque podemos identificar claramente la artesanía incaica, la forma, y podemos encontrar aríbalos, que lo hay en Píllaro, se ha encontrado en Píllaro, pero ellos tenían su propia cerámica. A la llegada de los incas acá, ellos se topan con diferentes poblados, diferentes asentamientos indígenas, que para ellos fue tan complejo, no era una sola nación, habían varias. Entonces la forma de los incas fue tratar de meter su gente y agruparlos, o como dice la leyenda de que Huayna Cápac se casó con la hija de Pillahuaso y ahí nace Rumiñahui, pero es una parte de las leyendas. ¿Y preincas? ¿Algo que se destaque en Píllaro? Todo. Tenemos el complejo hay un tambo o un puruá, como lo conocen en Guapante. Se ha descubierto también que hay en el sector de Urbina, hacia el río Culapachán, o sea, podemos encontrar vestigios preincas. No es inca porque la arquitectura inca se la conoce fácilmente, pero estos son preincas. Entonces, sí hay vestigios, sí hay. Tungipamba, toda la zona de Tungipamba, tenemos la zona de Quinoales. Quinoales es la planta patrimonial del Cusco. Entonces podemos ver que ya había esta mezcla de culturas que llegaron acá. No estábamos solos, ellos vinieron con sus técnicas. Lo triste fue que no hubo mucho tiempo. Y a la llegada los españoles cortó esto y no alcanzaron a tener el esplendor como podemos encontrar en Cuenca con Tomebamba, Pumapungo, los Cañaris. Ellos sí eran mucho más incas. Acá estuvo muy poco. Podemos encontrar más restos de incas en todo lo que es la Tacunga, y tenemos San Agustín de Quilla. ¿Hay alguna influencia? Sí, estamos en la mezcla, o sea, hacia Patate ya la parte que viene Chimborazo ya es todo Pruáez. Podemos identificarlo por la cerámica, es un poco más rústica el color, hay cerámicas que se parecen, pero esa es propia de Purúa. Acá en cambio ya tenemos Quitucara, entonces ¿Tiene influencia más de la costa? Acá, ¿no? Sí, más de la costa. Entonces, eso es quizás la parte. De Manabí también, ¿no? Sí. Ya inclusive ya con Huayna Cápac que estaba aquí, ya los españoles ya llegaron hacia Atacames, ya se conocía, ellos ya supieron que había llegado que llegaron los viracochas, o sea, ya tempranamente ya se sabía de esto, del fin del Tahuantinsuyo. Riquísimo este diálogo con Leonel Sánchez, en esta conversación en la que hemos abordado acerca de la obra Cosanga Píllaro. Vamos a agradecerle, Leonel. ¿Dónde puede la gente seguir esta obra? Quizás conseguirla también. Claro, sí, está a disposición, puede ver en las redes sociales, pueden buscarme en el Facebook o en la biblioteca donde yo trabajo, que es la biblioteca del Ministerio de Cultura o del Museo Nacional, que es Colombia, ¿no? Es en la Reina Victoria y Jorge Washington, frente al mercado artesanal. Ahí se encuentra la biblioteca, el archivo histórico y las reservas. O también lo pueden encontrar a la página de Quinoales Cultura.
¿Ya? que es una página es una empresa dedicada a lo que tiene que ver con eventos culturales. ¿La página? Quinoales Cultura. Quinoales Cultura. Con K. ¿Algún número telefónico? Claro, el 0984-498709, que es mi número telefónico. O me pueden encontrar en Facebook como Leonel Albino Sánchez Salazar. Vamos a agradecerle, Leonel, y felicitaciones por este rescate al patrimonio material e inmaterial de nuestro país, en especial de la ciudad de Píllaro, sus tradiciones, cómo no, y su alfarería milenaria. Muy amable. Gracias. Muy amable ustedes. Ves Televisión.